Ok, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Seguramente los compañeros van a ir integrándose. Buenos días, Fátima. Bien, vamos a continuar hoy. Hoy tenemos la unidad 5. Ok, esta penúltima unidad sigue hablando del del pasado. Ok. Eh, Habíamos visto en la unidad 4, en la unit 4, que para hablar acerca del pasado, nosotros tenemos una forma eh, utilizando el verbo to be, ¿no? El was y el were. Habíamos dicho que el was se usa para ciertos pronombres y el were para otros, ¿no? Básicamente la forma de usar el was y el were significan yo estuve eh, o yo fui, ¿no? Tiene dos connotaciones. El verbo to be en inglés siempre tiene dos connotaciones, de ser y estar, ¿no? No es como en el español que solamente significa ser, ¿ok? Así que eh, el verbo to be siempre va a tener estos dos significados, ¿ok? Habíamos visto que para elaborar también preguntas, siempre y nunca hay que olvidar esto, se pone primero el verbo to be, luego el pronombre y luego eh, ah, la información que queremos saber, ¿no? Bien. Vamos a esperar. Ok, bueno, sí, seguimos. Entonces, el uso del verbo to be en pasado, el was y el were, es una forma de hablar en pasado, ¿ok? Por ejemplo, I was, it was fantastic. Okay, in useful expression, it was fantastic. Eso fue fantástico. Okay, the weather was very hot. Okay, the weather was very hot. El clima estuvo muy caliente. Okay, it was great. Eso fue genial. Okay, it was out of this world. It was out of this world. Eso fue de otro mundo. Okay, o eso estuvo fuera de este mundo. There were sunny days. Hubieron días soleados. ¿Ok? Entonces, el verbo to be es una forma de hablar en pasado. Y ahora, lo que corresponde a esta unidad 5, vamos a descubrir otra manera de hablar en pasado, pero utilizando el auxiliary verb. ¿Ok? Que ya lo habíamos visto en otras unidades. ¿Qué es el auxiliary verb? Es el do, pero en su forma pasada, que vendría a ser el did. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a ver más adelante. I stayed at home last week. I stayed at home last week. Yo estuve en casa la semana, perdón, el último fin de semana, ¿ok? Last siempre es una palabra que indica el último, por ejemplo, last month, el último mes, last week, la última semana, last year, el último año, o puede ser el año pasado, ¿ok? El mes pasado, la semana pasada, ¿ok? I stayed at home last weekend. Weekend es fin de semana, ¿ok? Yo estuve en casa el último fin de semana, o el pasado fin de semana, ¿ok? Listen and practice the following expression. Listen and practice the following expression. Escucha y practica las siguientes expresiones, ¿ok? I listened to music yesterday. I listened to music yesterday. Yo escuché, I listened to music yesterday. Yo escuché música el año pasado. Sorry, ayer. Yo escuché música yesterday. Ayer. Yo escuché música ayer. ¿Ok? Bien. Podrán notar hasta aquí que el verbo listen solamente hasta aquí es escuchar, ¿ok? En infinitivo, ¿qué quiere decir infinitivo? Un verbo que todavía está en su forma pura, que no tiene ninguna conjugación. Listen, ¿ok? Escuchar. Listen, escuchar. Pero, si pueden notar, este ed, el ed que continúa, se refiere a que ese verbo está en pasado, ¿ok? Por lo tanto, sería yo, listened, escuché, listened, escuché música, ¿ok? Música ayer. ¿Ok? Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo.
I visited my grandparents last week. I visited my grandparents last week. ¿Ok? Igual, visit es un verbo en infinitivo, sorry, solamente hasta la T. ¿Ok? Visit es un verbo en infinitivo, visit, visitar. ¿Ok? Visit, visitar. Pero cuando lo conjugamos en su forma pasada, ¿ok? En el pasado, I visit, okay, I visit, sorry, I visited, okay, I visited, se agrega el ed para referirnos a que ese verbo está en pasado. Yo visité a mis abuelos la semana pasada, okay, I visited my grandparents last week, okay. The next example, he painted his room 2 days ago. He painted his room 2 days ago. Paint, nuevamente, es un verbo en infinitivo, solamente hasta la T. Paint es un verbo en infinitivo que significa pintar, ¿ok? Paint, pintar. Pero le agregamos ed para hablar del pasado y se refiere a que él pintó, ¿ok? Él pintó his room, his es significa pertenencia de él, su, ¿ok? Pero para pronombres eh, masculinos, ¿ok? Él pintó su cuarto, his room. He painted his room 2 days ago, 2 días atrás, ¿ok? 2 days ago. Okay, the next example, she watched a horror film last night, okay? She watched a horror film last night. Watch es el verbo infinitivo, ok, sin ed. Watch es el verbo en infinitivo que significa mirar, ok, mirar, watch, mirar, ok. Pero como estamos hablando del pasado, se le agrega ed y significa ella miró, she watched, ella miró a horror film, una película de terror, a horror film, last night, la noche de ayer, ¿ok? O sí, la noche de ayer, ¿ok? Last night. Bien, it rained, ¿ok? It rained hard yesterday. It rained hard yesterday. Estuvo lluvioso, sorry, llovió mucho o ha llovido fuerte ayer, ¿ok? It rained hard yesterday. Rained es llover, es un verbo el verbo de llover, ¿ok? Pero cuando se le agrega ed significa llovido, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de clima, obviamente estamos hablando de it, porque no es una persona, ¿ok? It rained hard yesterday, ¿ok? Estuvo lluvioso o llovió mucho hard ayer, ¿ok? My friends and I played basketball last week, ¿ok? My friends and I, mis amigos y yo, played, en este caso es played, ¿ok? Played basketball last week, ¿ok? Mis amigos y yo jugamos. Play es verbo infinitivo de jugar, pero cuando se le agrega el ed, played, ¿ok? Played basketball last week, quiere decir que que está en pasado, ¿ok? Mis amigos y yo jugamos basketball la semana pasada, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver esto a mayor profundidad, vamos a hacer todavía el diálogo. Okay. Simple past, simple past, regular verbs, ¿ok? ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular quiere decir que cuando ese verbo se conjuga en su forma pasada, no se va a alterar mucho
la palabra. Quiere decir, work, por ejemplo, work es una palabra regular, es un verbo regular. ¿Por qué? Porque en su forma pasada simplemente le agregamos ed y no cambia mucho su forma. Hay otros verbos sí que van a cambiar completamente la forma de la palabra, ¿no? Ok. Eh, por eso se le llama verbos regulares. Y cuando son irregulares, quiere decir que cambia totalmente su forma. No sé si en esta unidad lo vamos a hacer porque eso es un poco más complejo porque en realidad ya hay que aprenderse otras palabras diferentes a los verbos en presente. ¿Ok? Pero en este caso vamos a hacer solamente verbos regulares, ¿ok? Simple past, regular verbs. Listen and repeat, ¿ok? I work, I worked. Sometimes, a veces, cuando se le agregamos ed, puede terminar en, por ejemplo, watch, watched, ¿ok? Pero a veces, cuando se le agrega a otras palabras, simplemente no termina en et, sino simplemente a la última vocal le agregamos una d, t, depende de la vocal. Bueno, no quiero todavía ahondar en eso porque también eso ya es un poco de pronunciación, pero vamos a trabajar por ahora las reglas gramaticales, ¿ok? I work, ¿ok? Si yo digo solamente I work, significa yo trabajo, ¿ok? I work, yo trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de del verbo en presente. Work todavía no tiene ninguna conjugación, por lo tanto significa trabajar, ¿ok? I work, yo trabajo. Estamos hablando de presente, ¿ok? I work. Pero si agregamos ed, ed en inglés, ¿ok? I worked, significa yo trabajé, ¿ok? Yo trabajé, I worked. I worked, ¿ok? You worked, tú trabajaste. You worked, tú trabajaste. He worked, ¿ok? He worked. Él trabajó. She worked, ella trabajó. She worked, ella trabajó, ¿ok? It worked, eso trabajó, ¿no? Cuando hablamos de objetos. He worked, ¿ok? Sorry, we worked, ¿ok? Nosotros trabajamos. We worked, nosotros trabajamos. You worked, ¿ok? Ellos trabajaron, ellos trabajaron. They worked, sorry, you worked, ustedes trabajaron. They worked, ellos trabajaron, ¿ok? En negative form, aquí hay que tener mucha atención, ¿ok? Porque cuando hablamos de negative form, vamos a utilizar el auxiliary verb. ¿Qué es el auxiliary verb? Es el do, que significa el verbo de hacer, ¿ok? Pero en su forma negativa, que es el did not, ¿ok? Did not. I did not work. ¿Qué es este verbo? ¿Qué significa el did? Es el verbo de hacer, pero en pasado. Cuando hablamos de verbo hacer en presente, hablamos de do. Por ejemplo, I do, eh, bueno, en pregunta, ¿no? What do you do? Por ejemplo, what do you do? ¿Qué hiciste tú? ¿Ok? Sorry, ¿qué haces tú? What do you do? ¿No? Qué estás haciendo tú? ¿Ok? And what do you do? Pero cuando hablamos de pasado es el did, ¿ok? ¿Qué hiciste tú? En este caso, el did más el not quiere decir que I did not work, significa yo no trabajé, ¿ok? Es esta forma de yo trabajé, pero en negativo, ¿no? Yo no trabajé. A veces nos variamos mucho porque vemos did not. ¿Qué significa el did not? Y a veces lo queremos traducir, digamos, al español y no lo vamos a entender porque en realidad si lo traducimos de manera literal no va a tener ningún sentido esa oración, ¿no? Por lo tanto, no hagamos ese esfuerzo de traducir los auxiliares, los verbos auxiliares como el do, el did, el das a veces, sino simplemente veamos el verbo, okay, vamos a este verbo y solamente cuando vemos que antes de este verbo está el did not o el didn't, aquí está en su forma abreviada también el didn't, ahora lo vamos a ver,
el didn't, significa que simplemente que este verbo de aquí está en pasado. ¿Ok? En pasado. I did not work significa yo no trabajé. ¿Ok? Está en pasado y en negativo. ¿Ok? Yo no trabajé. Igual. You did not work. You did not work. Vemos otra vez el verbo y vemos el pronombre. ¿Ok? Y decimos, tú no trabajaste. ¿Por qué? Porque el did no significa que está en pasado y en negativo. ¿Ok? Tú no trabajaste. He did not work. ¿Ok? He did not work. Él no trabajó. ¿Ok? She did not work. Ella no trabajó. ¿Ok? Ella no trabajó. It did not work. Eso no trabajó. O ello no trabajó cuando hablamos de cosas u objetos. Por ejemplo, mi celular estuvo malogrado la semana pasada. ¿Qué quiere decir? It did not work last week. ¿Ok? Eso no trabajó la semana pasada cuando hablamos de cosas. ¿Ok? It did not work last week. ¿Ok? We did not work. Nosotros no trabajamos. We did not work. ¿Ok? You did not work. Ustedes no trabajaron. You did not work. They did not work. Ellos no trabajaron. ¿Ok? Aquí tenemos su forma abreviada del did más el not, que es el didn't. ¿Ok? El didn't, que es mucho más cómodo decir. Por ejemplo, I didn't work. You didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work. We didn't work. You didn't work. ¿No? They didn't work. ¿Ok? Como ya habíamos dicho, los gringos a veces pegan las palabras, juntan las palabras eh, y adquieren un nuevo sonido, ¿no? They did not work. They didn't not work. They didn't work, ¿ok? Y bien, en la forma interrogativa siempre se antepone el auxiliary verb, que en este caso es el did, luego viene el sujeto de la oración y luego viene el verbo por el cual estamos trabajando. Es similar que cuando elaboramos una pregunta con verbo to be, ¿ok? Siempre el verbo to be va adelante, pero en este caso ahora viene el auxiliary verb y siempre en segundo lugar se pone el sujeto de la oración, ¿ok? I, you, he, she, it, we, you, they, ¿ok? Y luego viene el verbo por el cual estamos preguntando, ¿ok? Did I work? ¿Qué significa? Yo trabajé. Se está preguntando, yo trabajé. Did I work? Yo trabajé, ¿ok? Did you work? ¿Tú trabajaste? Did you work? ¿Tú trabajaste? ¿Ok? Es una pregunta en pasado, ¿ok? Did he work? Él trabajó. Did he work? Él trabajó. Did she work? Ella trabajó. Did she work? Ella trabajó. Did it work? Eso trabajó o ello trabajó. Did we work? Nosotros trabajamos. Did you work? Tú trabajas. Ustedes trabajaron. Ustedes trabajaron. Did they work? Ellos trabajaron. Ok, ellos trabajaron. Bien, como pueden ver, no estamos utilizando en ningún momento el verbo to be, que es el verbo de ser o estar. ¿Ok? Sino simplemente estamos hablando de una acción directa. Y cuando hablamos de una acción directa, vamos a utilizar siempre el auxiliary verb, que es el did. ¿Ok? Pero el did solamente se utiliza en forma negativa y para elaborar una pregunta. Nunca el did se utiliza en forma afirmativa. Por ejemplo,